¿Qué tal muchachos? Tengan buenas tardes. Bienvenidos al repaso final de sistema respiratorio. Les habla Cristian y hoy discutiremos 10 preguntas y algunos consejos para sus exámenes. Comencemos. Vamos a hablar primero de la primera unidad que corresponde a su curso, en donde vamos a repasar conceptos claves de la macro y microestructura del sistema respiratorio. Aquí refiriéndonos a anatomía y histología. Entonces, aquí solo recordarles que si bien estos temas se tocaron al inicio del ciclo, son cosas muy puntuales que quizás les puedan preguntar al final de este, ¿no? Yo les recomiendo eh, quizás enfocarse un poco más en fisiología, pero los segundos temas que sí les pueden tocar son los de macro y microestructura. Comencemos. Marca la respuesta incorrecta en relación al diafragma. Les doy un minuto para que puedan solucionar este problema. Bueno muchachos, hay muchas cosas de anatomía, las cuales son preguntables, pero la pregunta que siempre se ha podido repetir o que normalmente viene en exámenes, pues es con relación al diafragma, ¿no? Hay que recordar que la descripción de anatomía en los sistemas es muy completa. Entonces hay que repasar tal cual este fragmento del que viene a ser la anatomía de abdomen, ¿no? Cuando hablamos de diafragma. Hay que recordar pues que el diafragma va a surgir del proceso sifoides, ¿no? Tiene una porción external, va a estar también eh, en los 6 cartílagos costales inferiores, lo que viene a ser la porción costal. También va a haber los arcos lumbocostales medial y lateral, ¿no? Que viene a ser la porción lumbar. También que las vértebras de L1 a L3 van a estar para el pilar derecho y que las vértebras L1 y L2 para el pilar izquierdo. Aquí podemos ver una imagen de tipo diagrama en donde está el diafragma y los músculos de la pared abdominal. Em, Recordemos un poco la función del diafragma, ¿no? Que es el músculo principal de la inspiración. Este diafragma tiene algunas aberturas, ¿no? También llamadas forámenes. Tenemos al foramen de la vena cava, en donde este se encuentra en el tendón central del diafragma a nivel de T8. Y aquí transita la vena cava inferior y en ocasiones también discurre por ahí el nervio frénico derecho. De ahí tenemos el hiato esofágico, em, que se encuentra en la porción muscular del diafragma en el pilar derecho a nivel del T10 y por acá va a transcurrir el esófago y los troncos anterior y posterior de del nervio vago. Por último tenemos al hiato aórtico. Este se va a encontrar ya sea detrás o, o entre los dos pilares a nivel de T12. Y por aquí va a transitar la aorta, el conducto torácico,
la vena ácigos y en ocasiones también transcurre por aquí el nervio esplácnico mayor. Entonces, como ven muchachos, son conceptos eh, muy claros, muy cortos que debemos recordar en la anatomía. Les recomiendo repasarlos, ¿no? Así como este tema es altamente rentable, también podemos identificar, por ejemplo, lo de la irrigación en lo que son las fosas nasales, ¿no? También es un tema rentable que les pueden preguntar en sistema respiratorio. Entonces, la respuesta incorrecta aquí viene a ser la B, que es atravesada por la vena cava superior a nivel de la vértebra torácica 8. La segunda pregunta dice, un trabajador en unas minas de carbón presenta tos crónica. Se le realiza una biopsia pulmonar en la que se detectan células con depósitos negros grandes. ¿Cuál de las siguientes células contienen este material inhalado? Les doy un minuto para responder esta pregunta. Bueno, muchachos, aquí es importante repasar la teoría que han tenido ustedes de microestructura, ya que estas placas de imágenes ya nos vienen acompañando ya por muchos años. Entonces es muy importante darle una revisada e identificar las estructuras. Pero más allá de una memoria fotográfica, también hay que tener nosotros un poco de análisis. Y es aquí en donde vamos a detenernos un poco y contarles acerca de del caso clínico que quiere lograr que tú relaciones esto con tu concepto de histología, ¿no? Por supuesto, primero vamos a hablar un poco de lo que está hablando, ¿no? Un trabajador en unas minas de carbón. Aquí estamos hablando puede ser una neumoconiosis, ¿no? Hay que recordar que la neumoconiosis pues forma este tipo de enfermedades de patrón restrictivo. Entonces, estas partículas de carbón que estos trabajadores respiran se van a depositar en los conductos alveolares o en los alveolos. Y, y estas partículas, pues que son pequeñas, van a ser fagocitadas por los macrófagos. Y los macrófagos, pues, van a, cuando estén llenos de este desecho, pues van a migrar a los bronquiolos, ¿no? Por esta acción que recordemos de los cilios, a las vías respiratorias superiores, donde pueden ser deglutidos o expectorados, ¿no? En algunas ocasiones, em, estas partículas pues van a penetrar al intersticio pulmonar, ¿no? Y ahí pues se va a liberar pues mediadores inflamatorios y todo va a provocar pues un tipo de fibrosis pulmonar intersticial, ¿no? Ya sea en las paredes de los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que encontrar son a los macrófagos alveolares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos son como
son los encargados, ¿no?, de la fagocitosis. Entonces, son los fagocitos mononucleares de la superficie alveolar. Entonces, estamos en la estructura del alveolo y aquí tenemos a nuestro fagocito tal cual. Entonces les comento, muy aparte de eliminar el polvo inhalado, pues también es el encargado de eliminar las bacterias y otros materiales que vienen a ser en forma pues de partículas, ¿no? Que los va a atrapar eh, en el surfactante pulmonar y pues de esta manera, mediante esta acción de defensa, pues constituye una línea de defensa vital para los pulmones, ¿no? Entonces es muy importante, más allá de reconocer una estructura, saber aplicar los conceptos, ¿no? Aquí les traje un ejemplo de cómo les pueden preguntar acerca de estos conceptos, ya que al finalizar el curso ya tienen la teoría de diferentes enfermedades, ¿no? Entonces tienen que aplicarla, tienen que repasar casitos similares. Lo anterior mencionado ha sido con la primera unidad de micro y macroestructura, ¿no? Ahora vamos a comenzar con unas preguntas claves de la fisiología del sistema respiratorio que puede, de su examen, quizás aquí sí ocupe el 60% de sus preguntas. Entonces ese es el tema que tienen que revisar un poco más. Entonces comenzamos. La cantidad de aire que queda en los pulmones luego de una expiración máxima se denomina. Les doy un minuto. Bueno, muchachos, solo para recordarles que los conceptos en fisiología también son claves y se tienen que repasar, ya que, por ejemplo, ¿no?, un tema tan básico como volúmenes y capacidades nos demanda tener los conceptos fijos para poder responder este tipo de preguntas, ¿no? Que al parecer pues pueden ser muy sencillas, pero la verdad es que se responden cuando hemos revisado una y otra vez las definiciones de lo que viene a ser los volúmenes y las capacidades. Pues para recordar un poco que el volumen corriente, también llamado volumen tidal, pues es el volumen inspirado o expirado con cada respiración normal. De ahí tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen que puede inspirarse además del volumen corriente. Hay que recordar que este se utiliza durante la actividad física. De ahí tenemos al volumen de reserva expiratorio, que es el volumen que puede expirarse tras la expiración de un volumen corriente. Y por último tenemos al volumen residual, que es el volumen que queda en los pulmones tras una expiración máxima. Y recordar que no se puede cuantificar mediante espirometría. También en volúmenes y capacidades tenemos que recordar un concepto clave que viene a ser el espacio muerto, ya sea el espacio muerto anatómico o el espacio muerto fisiológico. Quizás algo breve puedo comentar, ¿no?, que el espacio muerto anatómico es el volumen de las vías respiratorias conductoras
y que el espacio muerto fisiológico pues se podría definir como el volumen de los pulmones que no participa en el intercambio gaseoso. Pero es muy importante recordarlo. Ahora, con respecto a las capacidades, nosotros en capacidades pulmonares tenemos cuatro, que viene a ser la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. Tenemos la capacidad funcional residual, que es la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen y el, y el vol- y el- y el volumen de reserva. Y puedes recordar que ¿no? La capacidad funcional residual, es el volumen que se queda en nuestros pulmones tras la expiración de un volumen corriente. Y como pues contiene el volumen residual, no puede cuantificarse mediante la espirometría. De ahí tenemos la capacidad vital forzada, que es la suma del volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Y este es el volumen de aire eh, que puede expirarse por la fuerza, ¿no? Después de una inspiración máxima. Y por último tenemos a la capacidad pulmonar total, que es la suma de los cuatro volúmenes pulmonares, ¿no? Ese es el volumen que hay en los pulmones después de una inspiración máxima, y pues también va a incluir al volumen residual, y no puede cuantificarse mediante la espirometría. Entonces, como hemos visto, muchachos, son conceptos muy precisos los que tenemos que recordar, desde lo más básico de fisiología a lo más complejo. Entonces, les recomiendo desde ya repasar sus conceptos para que cuando les presenten alguna pregunta enfocada a algún concepto de fisiología, ustedes puedan ganarse ese punto. Entonces, la cantidad de aire que queda en los pulmones luego de una expiración máxima se denomina volumen residual. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es: paciente varón de 43 años acude a consulta médica por disnea. La curva B representa la relación entre presión-volumen del tejido pulmonar del paciente. La curva A representa una curva de presión-volumen normal. Entonces se puede afirmar que les doy un minuto para esta pregunta. Bueno, muchachos, ahora aquí en este concepto nosotros tenemos que recordar lo que es la compliance, también llamada adaptabilidad, también llamada distensibilidad. Entonces, recordemos pues algunos conceptos, que la distensibilidad pues es una propiedad, ¿no? Del pulmón. Va a ser, por decir, es análoga a la capacitancia, ¿no? Que han visto en el sistema cardiovascular. Hay que recordar que la distensibilidad también se puede expresar mediante una ecuación que viene a ser: distensibilidad es igual a volumen sobre presión. Que otro concepto clave de distensibilidad es que esta guarda una relación inversa con la elastancia,
¿no? Ya que va a depender de la cantidad de tejido elástico y también pues guarda una relación inversa con lo que es la rigidez. Entonces, aquí siempre nos vamos a enfrentar a gráficos de presión-volumen, ¿no? Aquí también podemos recordar los conceptos de histéresis, también muy importantes. Entonces, el gráfico que nos menciona la pregunta viene a ser la distensibilidad, ¿no? La compliance del sistema combinado pulmón-pared torácica, ¿no? Que es aquí el tercero que ustedes pueden ver. Em, De manera rápida vamos a ver los cambios en la distensibilidad cuando hay una patología presente en el pulmón. En una persona que tiene enfisema, la distensibilidad pulmonar, la compliance pulmonar aumenta y la tendencia de los pulmones a colapsarse disminuye. Por lo tanto, la capacidad funcional residual original, ¿no? La que está o sea, la basal va a tener una tendencia a los pulmones que es a colapsarse, ¿no? Entonces es menor la tendencia de la pared torácica a expandirse. Entonces, en el sistema pulmón-pared torácica va a tratar de encontrar una nueva capacidad funcional residual más alta para que las dos fuerzas opuestas puedan compensarse, ¿no? Es por eso que la curva tiene una forma más empinada. También puedes recordar que el tórax del paciente pues, puede adquirir una forma de barril y esto pues va a reflejar que este volumen es más alto. Un caso muy diferente a los pacientes con patología tipo fibrosis, en donde la compliance pulmonar pues va a disminuir y la tendencia de los pulmones a colapsarse va a aumentar. Entonces, por lo tanto, la capacidad funcional residual original pues va a tener una tendencia de los pulmones a colapsarse y esta va a ser mayor que la tendencia de la pared torácica a expandirse. Entonces se puede decir que en el sistema pulmón-pared torácica pues va a tratar de encontrar un nuevo punto de capacidad funcional residual más bajo para que estas fuerzas opuestas puedan volverse a compensarse, ¿no? Es por eso que la fibrosis presenta una curva un poco más plana, ¿no? Como concepto final, pues recordarles que lo más sencillo para recordar estos conceptos de sensibilidad es hacer un esquema, ya que son conceptos totalmente opuestos, uno más empinado, más cerca al eje y uno más plano, siempre más cerca al eje X. Y siempre tener en claro cuál es la curva que corresponde al paciente que esté normal, ¿no? Porque en este caso el paciente normal representa la curva del medio, pero en este caso esta curva aquí nos menciona que la A, que es la más empinada, es la normal. Si nosotros no tuviéramos este dato y nos quedara a interpretación, pues pensaríamos que la curva A corresponde a un paciente con enfisema, pero como la pregunta ya tiene este concepto, ¿no? Nosotros podemos enfocar las alternativas de otra manera. Entonces aquí la respuesta correcta viene a ser la D, que menciona que la curva B tiene menos compliance que la curva A, ¿no? Entonces se vuelve a repetir que el tener un concepto claro en fisiología nos puede hacer responder preguntas de esta complejidad. Pasamos a la siguiente. Paciente de 50 años posoperado de una artroplastía, que viene a ser la cirugía de Rodríguez. Presenta súbitamente sensación de falta de aire. Se le realiza un ataque de tórax que se muestra a continuación. Se observa en la imagen una imagen que obstruye
en la estructura señalada con una flecha. Esto provocará que les doy un minuto para que puedan desarrollar esta pregunta. Bueno, aquí estamos hablando ya eh, de los cambios que pueden ocurrir en la relación ventilación-perfusión. Y en realidad puede ser un tema amplio, pero son conceptos claves los que tenemos que recordar. Más que nada los que son las alteraciones en el mismo, ¿no? Que se puede reducir a estos dos ejemplos. Cuando nosotros tenemos una relación BQ, cuando en la obstrucción, ¿no?, de las vías respiratorias, pues si las vías respiratorias están completamente bloqueadas, ¿no? Por ejemplo, pues se me ocurre un trozo de carne atorado en la tráquea, ¿no? Entonces ahí tenemos que la ventilación es cero, ¿no? Y si el flujo sanguíneo pues es normal, entonces el BQ es cero, lo que se denomina un shunt o un cortocircuito. Entonces no va a haber un intercambio gaseoso en un pulmón que está perfundido pero no está ventilado. Entonces la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2 en la sangre capilar pulmonar pues tendrán sus valores, claro, tenderán sus valores a, a la sangre venosa mixta, ¿no? Y la gradiente alveolo arterial aumenta. Ese es en el primer caso. En el segundo caso, con respecto a la relación BQ en la embolia pulmonar, pues si el flujo sanguíneo de un pulmón está bloqueado por completo, ¿no? Por ejemplo, en, en una embolia que ocluye una arteria pulmonar, como es este caso, pues el flujo sanguíneo de este pulmón es cero. Y si la ventilación es normal, entonces se dice que la relación BQ va a tender al infinito, lo que se denomina espacio muerto. Entonces, no va a haber un intercambio gaseoso en un pulmón que está ventilado, pero no está perfundido. Y la presión arterial de oxígeno y la presión de CO2 del gas alveolar, pues tendrán sus valores en el aire inspirado. Entonces, como ven, es un concepto clave cuando vemos un cambio, ¿no?, en los valores normales, ya sea en una obstrucción de la vía aérea o un émbolo pulmonar. Debemos tenerlos muy en claro para responderlos, ¿no? Y también recordar que estos son valores totalmente opuestos, ¿no? Ya que estamos hablando de una obstrucción total, ya sea en la vía respiratoria o ya sea en el capilar, ¿no? Recordar eso, ese concepto también. Entonces aquí la respuesta viene a ser que la relación BQ tiende al infinito en la zona del pulmón afectado. Ahora vamos a hablar de la respuesta del sistema respiratorio a situaciones especiales, que viene a ser los temas ya tratados después del parcial. Aquí pues suelo recordarles que la adaptación a la altura y la adaptación al ejercicio, si bien son temas que sí se pueden preguntar, pero la tendencia ha sido
que se han hecho una, dos, tres preguntas a lo mucho, ¿no? La mayor cantidad de preguntas siempre han venido de la parte de fisiología. Entonces, con esto que les he comentado, pues comencemos a repasar algunos conceptos. Mujer de 43 años llega a emergencia semi-inconsciente. El AGA muestra un pH de 7,48, un CO2 de 30 y un bicarbonato de 25. La causa más probable es, les voy a dar un minuto para que puedan responder esta pregunta. En esta sección, pues muy aparte de recordar lo que viene a ser la respuesta integrada del aparato respiratorio al ejercicio, a la altura, también podrían repasar sus temas del control de la respiración, ¿no? Que también son conceptos muy pequeños que se deben de recordar. En este caso estamos hablando un tema un poco más, más amplio, pero enfocado al sistema respiratorio, ¿no? Entonces, que viene a ser el análisis de gases arteriales. Entonces, lo correcto en este caso, pues, es ir identificando cuál es el trastorno metabólico que le corresponde a esta paciente, ¿no? Entonces, si nosotros nos guiamos de este gráfico, podemos determinar cuál es el trastorno metabólico que puede ocurrir, ¿no? Les recomiendo tomarle una captura a esta imagen y poder repasarla. Entonces, cuando nosotros tenemos un pH de 7,48, nosotros estamos teniendo una alcalosis. Y con estos niveles que tenemos de bicarbonato y de CO2, nosotros tenemos que identificar los valores normales. Recordándose que los valores de bicarbonato van de 24 a 26 y los valores de CO2 es de 40, ¿no? Entonces acá tenemos que ese es el que más nos llama la atención, donde tenemos que el CO2 es bajo. Entonces tenemos el caso de una alcalosis respiratoria. Cuando se repasen los trastornos metabólicos, es bueno que las situaciones clínicas ustedes puedan agruparlas por grupos, ¿no? Es decir, ¿qué situación clínica me puede dar una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica? Para que de esta manera tengan también una herramienta más para poder responder este tipo de preguntas. En este caso, pues la pregunta va enfocada a que ustedes identifiquen, claro, identifiquen a qué corresponde eso, ¿no? Que ya llegamos a eso que es una alcalosis respiratoria, pero identificar los casos quizás puede ser un poco complicado, ¿no? Pero si recordamos solamente un concepto fijo, un concepto claro, ¿no? De toda la tabla que aquí les acabo de mencionar, de los grupos clínicos que puede ocurrir en cada una, pues igual podríamos responder nuestra pregunta, ya que la bronquitis crónica, la cetosis diabética, la sobredosis por benzodiazepinas y la parálisis diafragmática corresponden a lo que viene a ser la acidosis, ¿no? Ya de ahí, pues, se dividen, ¿no? Entre respiratoria, entre las que corresponden, y metabólica, siendo la única que corresponde a una alcalosis, la crisis de pánico. Entonces hay que tener bien en claro cómo enfocar nuestro estudio en el análisis de gases arteriales, ¿no? Recordando la interpretación de los valores que nos puede dar el AGA y también de las entidades que nos pueden dar tal y tal trastorno metabólico. Es un concepto que es altamente preguntable y es importante que lo puedan repasar. Pasemos a la siguiente. Una mujer de 38 años de edad se muda con su familia de una ciudad al nivel del mar a otra con una altitud de 3.000 metros. ¿Qué ocurrirá como consecuencia de vivir a esta altitud? Les doy un minuto para que puedan responder esta pregunta.
Bueno, muchachos, con respecto a las respuestas integradas del aparato respiratorio, cuando ustedes quieran resumir la parte de los cambios en el ejercicio y la adaptación a grandes altitudes, son conceptos claros que deben de quedar, ¿no? No deben recordar completamente todo. Lo más importante en estos casos es la capacidad de síntesis que nosotros tengamos, porque son conceptos claves los que no debemos olvidar y los que debemos aplicar. Entonces, para eso vamos a utilizar la ayuda de los cuadros resúmenes, porque en realidad, si bien está concentrada una gran parte de información, quizás podemos hacer un checklist de lo que le corresponde a altitud elevada y lo que le responde a ejercicio. Y también pues esto irlo narrando como si fuera un cuento, ¿no? Para que no sea tan tedioso porque sí comprendo que son unos temas un poco más largos. Entonces, el ejemplo va así, ¿no? Con respecto a la adaptación a grandes altitudes. Cuando la presión alveolar de oxígeno disminuye a gran altitud es porque la presión barométrica es menor y como resultado la presión arterial de oxígeno también es menor. Por lo tanto, vamos a tener una hipoxemia. Entonces, ¿qué ocurre con la hipoxemia? Dos conceptos claves. La hipoxemia pues va a estimular a los quimiorreceptores periféricos y de esta manera pues va a aumentar la frecuencia ventilatoria, es decir, va a haber una hiperventilación. ¿Qué nos va a ocasionar esta hiperventilación? Pues nos va a provocar una alcalosis respiratoria, que puede tratarse con acetazolamida, ¿no? Un fármaco comúnmente que preguntan cuando un paciente se está adaptando a altura, ¿no? Y el otro concepto de la hipoxemia es que este pues va a estimular la producción renal de eritropoyetina que va a aumentar la producción de eritrocitos y como resultado va a aumentar la concentración de hemoglobina y el contenido de oxígeno en la sangre. También tenemos que la concentración de 2,3-DPG pues va a aumentar y esta va a desviar la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Que va a reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo cual facilita la descarga de oxígeno a los tejidos. Y el último concepto que debemos recordar es que la vasoconstricción pulmonar pues va a ser resultado de la vasoconstricción hipóxica. Entonces, por lo tanto, ocurre un aumento de la presión arterial pulmonar. Entonces va a haber un incremento del trabajo de las cavidades derechas del corazón contra la resistencia más alta, ¿no? Y eso nos puede dar a la larga pues, una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Estos cinco conceptos claves pues nos resume todo este gráfico en realidad. Entonces este gráfico lo he sacado de su constanzo, lo pueden adaptar a la manera que ustedes pues les resulte más conveniente, ¿no? Pero como ven son conceptos claves los que tenemos que recordar en esta parte. Entonces la respuesta a esta pregunta viene a ser desviación hacia la derecha de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Pasamos a la siguiente. Pasamos a nuestra última unidad que viene a ser la fisiopatología del sistema respiratorio, en donde aquí han visto cuatro enfermedades, ¿no? Entonces, de las cuatro he elegido las cuales pues se han preguntado y también algunas que son conceptos claves de cada una, ¿no? Entonces, vamos a repasarlos. Aquí solamente acotarles que las cuatro entidades son altamente preguntables y tendrían que repasar los conceptos muy bien. Más allá de la clínica, ¿no? De la lectura de placas, aquí lo que se quiere es que ustedes identifiquen
los cambios en la fisiología y los cambios en la patología, o sea, en la propia estructura, que corresponde a cada uno de ellos. En un curso posterior, ustedes podrán ya explayarse en lo que viene a ser el tema de tratamiento, quizás un poco de la microbiología, ¿no? Y cómo nos podemos enfrentar a este tipo de situaciones clínicas, ¿no? Pero el objetivo del sistema respiratorio es que ustedes identifiquen conceptos claves en la fisiología y la patología cuando el pulmón pasa por este tipo de enfermedades. Entonces, comencemos. El aumento de las vibraciones vocales y la presencia de broncofonía es sugerente de. Les doy un minuto para que puedan contestar esta pregunta. Bueno, muchachos, aquí solamente recordarles que esta parte de fisiopatología pues va adaptado mucho a lo que ustedes han visto en su práctica médica. Estos temas se relacionan mucho, ya que igual pueden preguntar conceptos claves que ustedes han estado viendo en su práctica médica del sistema cardio y respiratorio, ¿no? Recordar un poco lo que nos ha mencionado la pregunta, ¿no? Debemos recordar qué ocurre en un pulmón normal versus un pulmón que tiene pues un consolidado, ¿no? O sea, una neumonía. Entonces, en un pulmón normal, nosotros, ¿cuál es el ruido respiratorio que va a predominar? Pues el que predomina va a ser el murmullo vesicular. ¿Cómo se va a encontrar la transmisión de los ruidos de la voz? Pues ahí las palabras habladas se amortiguan y son difíciles de distinguir, ¿no? La I, que es hablada, se escucha como tal, como I. Y las palabras susurradas pues se atenúan y son indistintas, ¿no? Bueno, si en caso pues se escucharan. Y con respecto al frémito pues es normal, pero todo esto cambia cuando nos enfrentamos a un paciente con neumonía, ya que los ruidos respiratorios que van a ser predominantes van a ser los ruidos bronquiales o bronquiovesiculares, ¿no? Sobre la región afectada. Con respecto a la transmisión de los ruidos de la voz, pues la I hablada se va a escuchar como A. Eso se llama egofonía. Las palabras habladas que ahora se van a escuchar con un mayor volumen. Eso se denomina broncofonía. Y las palabras susurradas van a ser de mayor volumen, ¿no? Y también van a ser más claras, lo que se denomina pues pectoriloquia del susurro. Y el frémito lo vamos a encontrar aumentado. Ahora, con lo que hemos mencionado, pues la alternativa viene a ser una neumonía lobar, pero también podemos tener otro tipo de consideraciones, ¿no? Como por ejemplo la nota de percusión en una neumonía, ¿no? Que es pues, una consolidación donde los alveolos están llenos de líquido, ¿no? Esta va a ser un mate, ¿no? Mate sobre la zona sin aire. Cuando veamos la placa, la tráquea, ¿cómo va a estar? La tráquea va a estar en la línea media, ¿no? Y ya de ahí, pues lo que hemos concluido, que vienen a ser los ruidos respiratorios, que van a ser pues bronquiales sobre la zona afectada,
ruidos accesorios como los estertores inspiratorios tardíos, igual sobre la región afectada. Y con respecto al frémito y los ruidos de la voz transmitidos, pues el frémito va a estar aumentado sobre la región afectada y se van a presentar pues la egofonía, la broncofonía y la pectoriloquia del susurro. Con respecto, por ejemplo, al neumotórax, esto va a ser muy diferente, ¿no? Ya que, ¿qué es el neumotórax? El neumotórax es cuando se escapa aire hacia el espacio pleural, ¿no? ¿No? Y también recordar que por lo general es en un solo lado. Entonces, pues el pulmón se va a retraer, ¿no? Alejándose de la pared torácica. Entonces, ¿cómo va a estar ahí nuestra nota de percusión, ¿no? Va a estar hiperresonante, también llamada pues timpánica. Eh, Esto cuando nosotros percutamos sobre el pulmón. De ahí, si nosotros tomamos una placa de tórax, pues la tráquea va a estar desviada hacia el lado no afectado, ¿no? Con respecto a los ruidos respiratorios, pues pueden estar disminuidos o ausentes sobre, el aire pleural, ¿no? Porque hay algo ahí que los difiere. Con respecto a ruidos accesorios, pues no hay ninguno, salvo que hay un sonido, pero no sé si se considera también ruido accesorio, que viene a ser el roce pleural. Y con respecto al frémito, pues este va a estar disminuido o ausente, ¿no? En este caso. Con respecto al broncoespasmo, pues el broncoespasmo viene a ser como que una acción que puede ocurrir, ¿no? Claro, sí, una situación que puede ocurrir tanto en el asma como en la bronquitis crónica, así que es un poco, eso es un distractor. Y por último, pues el derrame pleural, que es cuando se acumula líquido en el espacio pleural y va a separar al pulmón lleno de aire de la pared torácica, ¿no? Ahí vamos a encontrar una nota de percusión, pues mate, ¿no? La tráquea va a estar desviada hacia el lado no afectado, siempre y cuando pues sea un gran derrame. Los ruidos respiratorios aquí van a estar disminuidos a ausentes, pero sí pueden oírse ruidos respiratorios bronquiales hasta que lleguemos, ¿no? A la zona del gran derrame. Eh, con respecto a ruidos accesorios, pues ninguno, salvo pues el roce pleural, y el frémito va a estar disminuido a ausente. Entonces, en conclusión, tenemos que los hallazgos físicos en los trastornos eh, torácicos, ¿no? Por así decirlo, pues se tienen que dividir de esa manera, ¿no? En la nota de percusión, en la placa de tórax, la tráquea se desvía o no, en los ruidos respiratorios, un ruido accesorio y cómo va a estar el frémito y ruidos de la voz transmitido, ¿no? Podemos encontrar aquí varias entidades, ¿no? Que ustedes lo han podido ver en su práctica médica, que igual aplica al sistema respiratorio, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar, o hemos tratado, más bien dicho, pues la neumonía lobar. Creo que sí han visto un poco de derrame pleural, el asma, el EPOC, ¿no? El neumotórax, que son ejemplos que claro que como patología se describen, pero se han utilizado como ejemplos cuando ustedes han llevado los ejercicios de fisiología, ¿no? Entonces es muy importante que recuerden que los conceptos que han visto en práctica médica sí se pueden aplicar a se aplican en sistema respiratorio, así que tienen que repasarlos. La siguiente pregunta es, en el modelo de asma atópica, agentes llamados alergenos son captados por células dendríticas y presentados a linfocitos del estirpe Th2, los que secretan, es lo que preguntan, y atraen a eosinófilos. Les voy a dar un minuto para que puedan responder esta pregunta.
Bueno, muchachos, cuando nosotros hablamos de asma, vamos a ver desde la perspectiva clínica muchos conceptos que recordar, ¿no? Muy aparte de la fisiopatología. En sistema respiratorio se ha querido enfocar un poco que se inicie, ¿no?, con estos conceptos de la fisiopatología. Así que pues hay que recordar que hay factores que pueden contribuir al desarrollo del asma, ¿no? Como vienen a ser pues la predisposición genética a la hipersensibilidad de tipo 1, es cuando hablamos de un paciente no con atopía, y en resumen, pues todo esto genera pues una inflamación aguda, después una inflamación crónica de las vías respiratorias, lo que nos condiciona pues a una respuesta muy acentuada, ¿no? Una respuesta bronquial muy grande frente a distintos estímulos. De forma muy sencilla, pues podemos decir que el asma se puede clasificar en atópica, ¿no?, cuando hay una evidencia de sensibilización frente a alérgenos, y no atópica. Entonces, en nuestra pregunta que nos menciona sobre el asma atópica, no atopía, eh, pues este se trata de la forma más frecuente, ¿no? Y este viene a ser un ejemplo bien clásico de reacción de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por IgE. Hay que recordar pues también que el asma se debuta en la infancia y que es muy común encontrar el antecedente familiar de asma o atopía en la familia, ¿no? ¿Cómo se inicia el asma? Pues el asma, el inicio de un ataque de asma suele venir precedido por una rinitis alérgica, una urticaria o un eczema. Entonces, ahora yendo un poco más al concepto fisiopatológico, la atopía clásica se va a asociar a una activación excesiva de los linfocitos eh, colaboradores de tipo 2, ¿no? Los T helper 2. Entonces, las citocinas producidas por los linfocitos TH2 pues explican la mayor parte de las características del asma atópica. Aquí pues hay una cascada de activación en donde la interleucina 4 y la interleucina 13 van a estimular al, van a estimular a la producción de IgE, y por otra parte pues la interleucina 5 es la que activa a los eosinófilos, ¿no? Y también recordar pues que la interleucina 13 también estimula la producción de moco. Entonces, recordando este pequeño concepto, este es un gráfico del Robbins, podemos responder nuestra pregunta, ¿no?, que viene a ser interleucina 5, ¿no? Un concepto clave que está aquí en el gráfico, el cual les recomiendo revisar detenidamente, ¿no? Más allá del texto largo, claro, que contiene la explicación, es identificar los beneficios de los gráficos que trae el Robbins cuando intenta sintetizar los conceptos que han escrito en texto. Así que ese es el libro de texto que yo recomiendo, quizás para repasar lo final de los temas de fisiopatología, ¿no?, de estas 4 enfermedades. Pasamos a la siguiente. Nuestra última pregunta dice: se muestra una curva de expiración forzada de dos individuos diferentes. El trazo X pertenece a una persona con los pulmones sanos. El trazo Y corresponde a... Les voy a dar un minuto para desarrollar esta pregunta.
Bueno, muchachos, aquí tenemos que recordar un poco los conceptos de capacidad y volúmenes, ¿no? Ya que ahí hay un concepto que he dejado para el final que tiene mucha aplicación ahora en los grupos de enfermedades, ¿no? Que es lo que comúnmente preguntan, ¿no? Estos sí o sí les va a venir un caso o una pregunta. ¿De qué concepto estamos hablando? Estamos hablando del concepto de volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el volumen de aire que puede expirarse en el primer segundo de una expiración máxima forzada. Los vamos a identificar porque ahora, eh, porque vamos a tener en el eje Y el volumen, ¿no? Que acá está expresado en litros, y en el eje X vamos a tener un tiempo, ¿no? Que está medido en segundos. Entonces, a este volumen expiratorio forzado máximo en un segundo lo vamos a llamar BEF1. Este BEF1 es normalmente el 80% de la capacidad vital forzada, lo que se expresa como BEF1 sobre la capacidad vital forzada es igual a 0.8. Entonces, aquí presten atención porque vamos a recordar dos conceptos claves. El primer concepto es que en las enfermedades pulmonares obstructivas, como viene a ser el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? También denominada EPOC, tanto el BEF1 como la capacidad vital forzada están reducidas, pero el BEF1 disminuye más que la capacidad vital forzada, de manera que la relación de BEF1 sobre la capacidad vital forzada está disminuida. En cambio, ¿no? Concepto número 2, en las enfermedades pulmonares restrictivas, como la fibrosis, se disminuye tanto el BEF1 como la capacidad vital forzada, pero el BEF1 se reduce menos, un poco menos que la capacidad vital forzada, por lo que la relación BEF1 y capacidad vital forzada está aumentada, ¿no? Entonces, ese es el gráfico que comúnmente pues, les puede venir en sus exámenes. Entonces, a ver, algo más para agregar aquí es que, a ver, por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad obstructiva, ¿no? El asma. em, es aquí qué va a estar, qué va a pasar en el asma, ¿no? Es ahí va a estar la expiración, va a estar afectada, ¿no? Entonces, en un patrón obstructivo vamos a tener una disminución de la capacidad vital forzada, del volumen expiratorio forzado en el forzado máximo en el primer segundo, que es el BEF1, y también pues la relación de ambas, ¿no? Que es el BEF1 sobre la capacidad vital forzada. Em, en el EPOC es algo muy similar, ¿no? Recordamos un concepto básico de EPOC que es la combinación de bronquitis crónica y enfisema, que en el EPOC pues es una enfermedad obstructiva que va a tener un aumento de la compliance pulmonar, ¿no? Por lo cual pues la expiración está deteriorada, igual que el asma va a estar disminuida, tanto la capacidad vital forzada, ¿no? El BEF1 y la relación entre ambos. Em, en el caso de EPOC hay, hay un concepto que no se les puede escapar, que estos pacientes son llamados los disneicos acianóticos, ya que tienen una hipoxemia leve, em, porque mantienen, ¿no? Mantienen la ventilación alveolar con una normocapnia. Y por último, pues, ¿no? Los casos de fibrosis, ¿no? Los pacientes con fibrosis es una enfermedad de patrón restrictivo, ¿no? Que tiene una disminución más bien de la compliance pulmonar, en el cual el que está afectado viene a ser la inspiración. Este se caracteriza por una disminución de todos los volúmenes pulmonares. Entonces, recordar también pues que acá el BEF1 sobre la capacidad vital forzada está aumentada, ¿no? E inclusive puede ser normal, ¿no? También es un concepto un poco, quizás que los pueda confundir, pero puede estar
aumentada o puede ser normal, pero si ven que es normal, no necesariamente pues puede ser que indique que no hay algún daño, ¿no? Nos tenemos que guiar del contexto clínico, ¿no? Entonces, en esta pregunta, este trazo del eje Y corresponde a una fibrosis, ¿no? Aquí nos hemos enfrentado, broncoespasmo, como les decía, es un componente del asma. Eso es un poco inconcluso esta alternativa, ¿no? Lo que aquí estamos relacionando, pues, son prácticamente el patrón obstructivo con restrictivo, ¿no? Y este corresponde a un patrón restrictivo. Como siempre, les recomiendo de bibliografía, ¿no? Estos dos libros, igual este es de Constanzo y este es de Guyton, que son los libros de resúmenes, ¿no? En donde están los conceptos claves, los conceptos fundamentales que ustedes deben aprenderse con respecto, ¿no?, a la fisiología. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. El grupo de trabajo de hermano mayor les desea éxitos en sus exámenes. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.